Continuamos y en nuestra última parte nos acompaña Manuel Estrada. Él nos va a acompañar cada 2 semanas de momento. Quizás tengamos que decir que venga cada semana a nuestro café y té. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, un placer de nuevo. Bueno, vamos a recordar aquí que eres terapeuta, trabajas con la hipnosis, trabajas con la acupuntura. Sí. Además vas dando conferencias por toda España. Lo intento, sí. Lo intentas sobre este tema, sí, porque te apasiona, ¿no? Y pasas consulta actualmente en el Centro Libra. Sí, aquí estoy normalmente los miércoles y también inclusive algún que otro jueves. Sí. Estoy poco a poco intentando sembrar, porque esto es una especie de camino, de tierra, un poco extraña a veces. Me refiero a cómo este tipo de terapias deben ser introducidas socialmente, es un poco complejo. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Es una terapia a la que acuden personas que se sienten cómo? ¿Qué tipo de problemas pueden tener o qué cosas le preocupan para ir a visitarte, Manuel? Habría que intentar explicar muchísimas cosas, pero, por ejemplo, hay un concepto muy interesante relacionado con lo que es en sí la palabra medicina, del latín medicatris, que significa aquello que cura. Las personas que recurren a cualquier tipo de terapia es porque creen o sienten o padecen un estado de ausencia de la salud, del equilibrio. Principalmente todas aquellas personas que realmente necesiten un tipo de cura, un tipo de mejoramiento. Lo que ocurre es que evidentemente durante mucho tiempo la acupuntura ha sido como vinculada tradicionalmente a terapias un tanto más simples y universales, pérdida de peso, problema de tabaquismo, de ansiedad y en sí... Y dolencias, ¿no? Claro, evidentemente, pero en sí la medicina tradicional china y en concreto la acupuntura tienen un amplio espectro de posibilidades terapéuticas muy complejas y muy interesantes, porque al margen de la función específica de cada tratamiento acupuntural, la aguja en sí produce la liberación de sustancias químicas muy beneficiosas, como por ejemplo endorfinas y a veces dopamina, que contribuyen a eliminar el dolor, la sensación también de sufrimiento físico. Entonces la acupuntura también ofrece esa posibilidad y también el hecho de alcanzar el equilibrio desde el punto de vista de nuestro sistema circulatorio, nervioso, energético, que es un tema muy complejo que sería interesante también explicar, porque todos somos energía en el fondo. Es verdad. Sí. Por lo tanto, las personas que quizás se sienten emocionalmente tocadas, que a lo mejor están un poco bajas de ánimo, en un estado un poquito, cuando decimos estoy un poquito depre, que se suele decir mucho, sí. Oye, pues que me encuentro mal, me encuentro depre. Ahí podría ir muy bien todo lo que tú haces. Es una terapia en la que trabajas la acupuntura, porque a través de la acupuntura consigues... ¿Qué consigues, Manuel? Sí, intento explicarme. Es un mundo muy interesante. Sí. En principio, respecto o a propósito de lo que decías acerca de que cuando en ocasiones nos sentimos inestables o un poco depres, como decías, si me permites, y ruego que me entiendas, que no lo malinterpretes, yo no estoy de acuerdo con ello porque la vida no debe ser nunca un camino lineal, un camino absolutamente uniforme, una pista sin accidentes. Claro. La vida es más bien un bosque serpenteado por infinidad de variables, de posibilidades de exploración, de experimentación. Entonces no siempre podemos encontrar la misma quietud y eso debe de interpretarse como un trastorno, una patología. Es, desde mi punto de vista, cuando la situación que vivimos nos invade, nos condiciona, anulando nuestra capacidad de ser felices y de expresarnos, de crecer y de sentirnos más plenos. Claro. La acupuntura, junto con lo que es la filosofía de la medicina tradicional china y todas sus diferentes herramientas sanitarias y también educativas, proporciona al individuo la capacidad para responsabilizarse de su propio equilibrio y de su propia salud. Al fin y al cabo, la aguja, en el caso de la acupuntura, sería una especie de herramienta, de espada, de arma, pero nosotros somos el guerrero. Y hasta que no seamos capaces de comprender esto, de que en nuestro interior están no solamente esas armas, sino otras muchas, inexploradas, pero ciertas, que de utilizarlas podrían permitir que el individuo fuera mucho más libre respecto de los trastornos, las patologías, las enfermedades, el desequilibrio, la posibilidad innegable de un sufrimiento en un mundo como este, que es bastante
bastante complejo, bastante arduo, bastante hostil a veces. Pero Manuel, para todo eso necesitamos a alguien que nos ayude, nos guíe, en este caso el guía eres tú. Sí. Gracias a que tú nos ayudas con esta terapia, con la acupuntura, también nos ayudas, bueno, como terapeuta, a que comprendamos, ¿no?, esta asistencia que tenemos, sí, y que llevemos lo mejor posible el paso por nuestra vida y vivir mejor, ¿no? La verdad es que al margen de la capacidad resolutiva, terapéuticamente hablando, de la acupuntura y de otras herramientas sanitarias, el milagro, si se me permite la expresión, ocurre cuando el individuo, ya sea por un acto de conciencia, de depositar toda la confianza en esa herramienta o terapia, cuando se produce ese hecho es porque hay una participación innegable de nuestra propia conciencia, porque queremos vivir, queremos ser felices y queremos estar plenos. Claro, acudimos a ti porque estamos mal y porque, claro, estamos convencidos que podemos estar mejor. Eso juega un papel muy importante. De ahí, obviamente, es un punto a favor nuestra. Claro. Claro. El acudir a alguien para que nos ayude a estar mejor. Por supuesto. Porque a veces nos negamos a que nadie nos ayude y ahí es que... Yo creo que en el fondo nos falta solamente un empujón para creer en nosotros mismos y para poder utilizar todas nuestras diferentes capacidades cerebrales, mentales, psíquicas y de nuestra personalidad. Pero si te das cuenta también muchas veces el diálogo social, el diálogo que hay alrededor nuestro, inevitablemente es un tanto pesimista, donde demasiadas cosas se nos ofrecen como algo aparentemente negativo y que va en contra de nuestros intereses de evolución y de felicidad. Eso no es cierto del todo. Entonces, para mí, la salud depende muchísimo de ese equilibrio interesantísimo entre todo lo que somos. No solamente un organismo, sino también una entidad mental que obviamente piensa, siente, evoluciona y quizás incluso haya también, ¿por qué no?, una entidad energético-espiritual que probablemente seamos realmente en esencia eso, probablemente. Y finalmente nuestro cuerpo no es más que el lugar físico donde habitamos y donde se proyectan todos los actos de la conciencia. Y esos mismos actos son responsables a la vez de generar multitud de reacciones bioquímicas y fisiológicas que pueden traducirse en un estado de felicidad, de quietud o lo contrario. Entonces la acupuntura sí es importante durante un tiempo. ¿Por qué? Desde mi punto de vista debe de facilitar la recuperación de ese equilibrio, pero también enseñar al individuo la independencia respecto de la patología, respecto del terapeuta, respecto de cualquier otro tipo de herramienta. Que esa persona, con este tipo de terapias y de forma regular, llegue el momento en el que no le sea necesario acudir más a la consulta o tirar de alguna terapia externa para estar bien, porque dentro de sí encuentras herramientas. Eso nos ayudas tú, ¿no, Manuel? A encontrar nuestras propias herramientas que están ahí, pero que parece que es que no las localizamos, ¿no? Claro, es que ahí, como tú bien sabes, el ser humano tiene una serie de naturalezas interiores, de estructuras que se están investigando, pero que todavía no han mostrado todos sus grandes y ocultos secretos, pero que se sabe que existen y que de vez en vez, a través de la intuición, a través de determinados estados contemplativos o meditativos, podemos acceder a fuentes de energía interiores que son sorprendentes. Y finalmente creo que todas las terapias sanitarias deberían de estar orientadas no solamente al tratamiento de urgencia, al tratamiento cuando es requerido, sino a la educación, a la formación, al ofrecimiento de la auténtica naturaleza que nos constituye. Porque lo único que puede a veces diferenciar a una persona de otra en ese tipo de contexto es en qué crees finalmente. Si vas a hacer más responsable de tu recuperación a la terapia o a tu propio orden interior. Es un tema muy interesante. Pero que nos ayudas tú, sí, de primera mano. Porque... Hombre, a mí me parece muy interesante el poder tener una vida que sea finalmente útil a la hora de poder compartir este tipo de informaciones, conocimientos, herramientas y que con ello descubras realmente quién eres. Porque cuando acudimos a tu consulta por primera vez, tienes una entrevista con nosotros, interactúas con la persona que va, que necesita ayuda, ella tiene que contar lo que le ocurre
sabes por dónde Sí. va Sí, contando lo que le sí. ocurre y a raíz de ahí lo primero que haces es el tratamiento de acupuntura. Hay un concepto que se llama el campo morfogenético y se refiere a cómo nuestro propio cuerpo exhibe o proyecta un tipo de energía que contiene en esencia todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y cómo nos encontramos permanentemente. Esa especie de carnet de identidad etérico o energético es más que suficiente a veces para, si observamos y prestamos atención, comprender qué le ocurre a la persona que acude a una consulta de este tipo, aunque se tengan que hacer una serie de cuestionarios y de averiguaciones más o menos técnicas, pero lo más fundamental está ya registrado en nuestro campo morfogenético. Y eso va cambiando según Sí, cómo vaya porque está cambiando. vivo, al igual que tú que lo proyectas y lo generas. Cuando llega la persona a la consulta, según cómo le veas, cómo se mueve, cómo se expresa, cómo mira, cómo camina, cómo Sí, se sienta, sí. sabes Sí. de ella, de esa persona, y lo que tiene que ir explorando para ir cambiando y que esté mejor, ¿no? Porque nadie que esté bien a lo mejor acude a verte, siempre es porque algo le Normalmente no, preocupa. claro, Sí. evidentemente. Pero que eso sucede en todos los casos, que podríamos ser capaces, cada uno de nosotros, de percibir ese tipo de detalles. Pero bien sabes que no existe una cultura suficientemente desarrollada sobre la auténtica observación, sobre la concienciación respecto del entorno. Apenas nos escuchamos, apenas nos observamos, más bien nos miramos, pero no nos observamos, no buscamos un conocimiento profundo del otro, tampoco del yo. Bueno, Y eso juega en contra de la libertad mental necesaria para sentirte en equilibrio, fuera de ciertas hostilidades. Pienso que el problema, el concepto del problema, el concepto patológico, el concepto del sufrimiento, el concepto de todo lo que aparentemente nos puede agredir, es inevitable, obviamente. Es como si al vivir, al salir al mundo, es como si salieras a un lugar absolutamente afectado por diferentes cambios climatológicos, lógicamente. Y llueve, y graniza, y hace todo tipo de aire. Pero tú puedes perfectamente, desde el punto de vista mental, usar un paraguas. Y un abrigo. Y un impermeable. Y se hace Y esa calor. es, claro, esa es una actitud interior y personal que el individuo tiene que desarrollar para evitar una agresión excesivamente destructiva del entorno. Excesivamente porque, en cierto modo, también es necesaria esa agresión, a veces, para nuestra propia formación. Para aprender. Sí. Estamos sí. aquí en un camino. Una persona que no ha sufrido nunca es digna de confianza. Es raro que nadie haya sufrido, ¿no? Bueno, Bueno, sí, te encuentras casos. Claro, es que generalizar quizás sea un error. Claro. Y, bueno, Manuel, es que no tenemos mucho más tiempo, Sí. se nos agota, pero que vas a visitarnos muy a Sí. menudo, vas a estar con nosotros y lo que intentamos con este espacio es que todo el mundo entienda que tiene herramientas dentro de sí para estar mejor y que, en este caso, Manuel es una persona que le ayuda en el camino de encontrarlas. Claro. También sería interesante, si me permites, que si nuestro público tiene a bien plantear algún tipo de pregunta concreta Sí. o de algún tipo de trastorno, cómo se podría ayudar desde el punto de vista de la acupuntura y otras terapias naturales, también sería interesante. Tenemos que un correo. Que interactuáramos de alguna manera. Tenemos un correo en Cafeite, Claro. que es cafeite@estepona.es. Perfecto. Pueden escribirnos cualquier, Sí. bueno, cualquier tema que les preocupe, que les interese que tratemos aquí. Exacto. Bueno, aquí va a recibir total anonimato. Nadie va a saber de quién se trata. Por supuesto. Que no teman a eso, que No, nos no, manden no es un correo necesario. y no vamos a decir de quién se trata. Claro. Simplemente exponemos el caso y podemos ayudar, ¿verdad, Sí, Manuel? además puede servir de referencia para multitud de casos similares. Pues sí, porque mucha gente cuando escucha un problema, ¡ay! A mí Sí, me ocurre lo mismo, claro. voy a estar atento Exacto. y podemos ayudar. Manuel, Exacto. gracias por acompañarnos. A vosotros. Actualmente en Centro Libra, Sí. en la calle Córdoba, si no me equivoco. Sí, calle Sí, Córdoba, creo que sí. pasas consulta con Yolanda Fontiveros. Gracias por acompañarnos. A vosotros, un y placer. nosotros despedimos ya hoy nuestro café y té. Volvemos como siempre mañana, que ya será viernes, con todo lo que tenemos preparado de cara al fin de semana. Hasta mañana, adiós.